así sentadita aquí, entonces, en la mejor de las compañías. Qué bueno es cuando uno tiene amigos queridos y que pueden aportar también, porque a veces uno viene aquí y no es a chercha nada más, ¿verdad que sí? Claro, ¿Cómo gracias. estás, Luis? ¿Cuánto tiempo? Excelente, gracias por la invitación nuevamente. Te digo que en esa ocasión que estuve aquí, increíble, mucha gente me llamó de aquí, de cualquier lugar del planeta que me estuvo viendo en ese programa. Así que de verdad te doy mi testimonio de que tus programas llegan y llegan muy bien. Qué El bueno. mundo Tú entero. le hacías falta ese sofá rosado y andamos todos como... Sí, Yo ando como que voy a volar. tenemos algo así, sí. Así andamos. Bueno, hay Así. que irse poniendo ya en Bueno, colores claro, estamos en la festivos. postrimería del año 2022. Del 2020, pues sí, Sí, increíble que a ver qué uno no lo sucede. puede creer, como que ya esto se está acabando y que se está Sí. reiniciando algo. El otro día, a ti, yo sé que te gusta la poesía, me gustó esto que escuché, y es que y perdónenos que nos vamos a coger un tiempito, pero dennos esa gracia, que la naturaleza misma nos enseña a través de los árboles que uno tiene que renovarse continuamente, porque fíjate que el árbol bota las hojas en invierno, Sí, 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 porque sí. si las deja, le chupa toda el agua que necesita y Sí. está más escasa en esa época, entonces el árbol muere. Entonces, fíjate, Claro, mira, sí, uno sí, tiene sí. como que desechar las hojas que ya le están Sí, chupando la vida a una, que vienen unas más bonitas sí. y nuevas en primavera. Definitivamente el ser humano en su vida también debe tener las 4 estaciones. Por eso es que es impresionante y es increíble cuando tú escuchas las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, el cura rojo. Estamos hablando de la época barroca de la música y es increíble cómo él define. Y esas 4 estaciones no solamente son para el clima, para los países, sino para la vida del ser humano. Y Me tú lo has río, mencionado sí. también. Me hace gracia porque aunque no lo creas, mi hijo cuando tenía 4 años, eso era lo que le gustaba escuchar. Y yo digo, ay, cómo han cambiado los Sí, tiempos. Cuando iba al sí. colegio había que ponerle las Tin, 4 tirirín, estaciones tirirín. y las sabía Sí. No, identificar. pero es increíble, increíble. Eso es música, definitivamente. Imagínate ese muchacho No oyendo quiere decir que lo Rimbaud. que se está haciendo ahora no sea música, pero la verdad que eso es esencialmente música. A nivel matemático, eso Sí, tiene sí, hasta sí, una sí. lógica de que es una Sí. escala, pues 4x4, muy Sí, diferente a un sí, sí, 2x2. sí, Eso claro, tiene sí. su... Eso después tenemos que hacer un programita Sí. de eso, pero gracias también a todas las personas que comentaron, que veían el programa, que les gusta. Nos agrada eso, como Claro gustar, que me sí, gusta sí, gustar, sí. oye, ¿cómo suena eso? Sí, pero está muy bien, Hasta sí. queda bien, me gusta gustar, pero no lo Sí. cojan de mala manera. Sí, sí. Luis, No, cuántas cosas, eso ya ¿Eh? fue registrado por ti. Me gusta gustar. Sí, ya, eso. Malo es cuando Tiene uno que se... pedirte permiso para usarlo. Malo es cuando uno se deja gustar a uno mismo, ahí sí hay Sí. problemas. Hay que Luis, tener algo de eso también, la sí, autoestima. sí, ¿verdad que sí? Y Sí, sí, porque si tú mismo no te quieres, ¿quién es lo que tú proyectas? Primero tienes que amarte tú, quererte tú, sentirte bien contigo, y eso es lo que tú vas a proyectar. es El que difícil, no ¿tú tiene sabías? autoestima, el que no cree en él, el que no se gusta, es difícil que le guste a los demás. Eso no Sí. tiene, eso no falla, eso es infalible. No puedes dar lo que no tienes, eso es verdad, Exacto. pero es difícil. Sobre todo cuando venimos con muchas historias Exacto. del pasado, que precisamente eso dije al principio, que la historia, aún la reciente, pues sirve simplemente para aprender. Y nada, estamos cerrando año, increíble. Exacto, así es, Un sí. año que ha pasado tan rápido como en la percepción sí, de sí, uno, sí, pero sí, porque sí, han sí. pasado muchas cosas. Ujú. Entonces creo que hay muchas cosas que analizar Así es. y quizás que mejorar. Así que Sí, yo sé que sí, tú sí. tienes mucho que aportar en ese sentido. ¿Qué dirías que es el acontecimiento más importante quizás que hemos tenido, además del cierre oficial de la pandemia, como quien dice? 2022 es un año que se entendía, Celina, que como habíamos salido de la pandemia, todavía se ven casos, pero realmente no era lo del 2020 y el 2021, que fueron los años que la gente se estaba vacunando en el mundo, que todavía había casos. Y ahora, en el 2022, suponía que entramos en una época donde uno iba a ser parte. O sea, las pandemias nunca se van, incluso la llamada gripe española, que fue la última, 1918 hasta el 21, todavía continúa, pero fue ya uno se hace
inmune. En este caso se aceleró el proceso, que es bueno que la gente lo entienda. Para la gripe española, como estaba en plena guerra, Primera Guerra Mundial, no hubo nada de eso, de vacunas, y no sé, el mundo no estaba en eso, el mundo estaba en guerra. Entonces la gente moría y fue el mismo cuerpo que se autoinmunizó, pero duraron 3 años y murieron muchas personas. Aquí la comunidad internacional, con una Organización Mundial de la Salud, con el papel que hay que reconocer de todos los países del mundo, independientemente de que usted crea en la vacuna Sinovac de China, que jugó un papel fundamental. Aquí, por ejemplo, todo el que está aquí, que me está mirando, incluyendo en el estudio, nos vacunamos con Sinovac, porque fue la que llegó primero. Yo no, si tú Fue supieras. la que, bueno. Increíble, pero por una circunstancia de que entonces no. luego llega la Pfizer y llegan eso, pero todas jugaron un papel importante. No, y gracias que recibimos la Sinovac y que sí tuvimos una Para política que puede marcarse como exacto. Este positiva, país ¿no? se puede, o sea, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, se puede vanagloriarse en el sentido de que fuimos rápido con eso. Y fue gracias a la vacuna de China. Pero luego llegaron las demás, porque yo lo quiero decir que la comunidad internacional, claro, científica, porque es un negocio también, pero ahí viene la definición de Adam Smith, la llamada mano invisible, que mucha gente no lo entendió. El interés personal es en esencia lo que mueve todo. Por eso él decía en una de sus frases de su libro, La riqueza de las naciones, si tú quieres pan del panadero o carne del carnicero, no te enfoques en tu interés, que es que te den pan y carne, sino en el interés del que te lo va a dar. ¿Cómo gana él dándote eso? Entonces, por eso la vacuna fueron tan rápido, porque había interés pecuniario. Claro, en el caso de China no tanto, esos países tienen otra visión. Entonces, volviendo a esto, este año 2022 entra entendiendo que nos habíamos recuperado, que íbamos a iniciar una nueva era, donde íbamos a construir todos juntos una comunidad de destino compartido. Pero entra el año debatiéndose el tema de que ya se había iniciado en el año 2014, el tema de Ucrania, de Rusia, de Occidente, de un Estados Unidos que le venía diciendo a Europa no dependa tanto del gas ruso, cuando realmente les estaba yendo muy bien. Alemania estaba perfectamente bien comprando el gas a 10 centavos, ahora va a tener que comprarlo a 100, para poner un número que la gente entienda. Y ahora Así Gran sí aparece. Bretaña va a empezar a comprar a Estados Unidos. No sé si oíste la última noticia. Exacto. Eso le encarece a Estados Unidos entonces su suministro también, porque a mayor consumidor, mayor demanda, pues Sí. incrementan los precios. No aumentan los precios, pero se favorece a Estados Unidos, porque es que él es el suplidor. Entonces, lo que quiero decir es que este año lo iniciamos así, se entendía que podían llegar a un acuerdo, pero no, porque no había interés de que llegara a un acuerdo, sino que sucediera lo que sucedió. Pusieron contra la pared a Vladimir Putin. O sea, cuando tú estás contra la pared, tienes que avanzar o mueres, una de dos. O te dice, ya me rindo, haz lo que tú quieras. Pero el pueblo ruso no piensa así. Además, era vital. Lo que estaba pasando es que si Putin acepta lo que se estaba planteando, que era devolver Crimea y aceptar que Ucrania sea parte de la OTAN, le iban a poner una base militar en Crimea. O sea, es imposible pensar que desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de la seguridad de un Estado, que tú entregues tu única salida que tenía al Mar Negro, es la única que tenía en Sebastopol. No solamente desde el punto de vista comercial, sino de defensa, Sebastopol ahí en Crimea. Y eso era lo que, además de que hacía muchos años que Rusia estaba diciendo, no se expandan más al este. O sea, la OTAN, lo primero que debió desaparecer, como desapareció el Pacto de Varsovia el 1 de julio de 1991. Pero violentaba no, está bien. la OTAN también, tengo entendido, pues sus propios estatutos, ¿no? Sí, incluía entonces a Ucrania en su conglomerado. Exacto, se plantearon después, pero digo yo que en su momento, cuando termina precisamente estamos en estos momentos, en noviembre del año 2022,
El 9 de noviembre del año 1989, Adelina recuerda que cayó el muro de Berlín. O sea, ahí termina la Guerra Fría. Luego en el 1991 se desmembra la Unión Soviética y ahí termina el Pacto de Varsovia y debió terminar la OTAN. Se lo dijeron muchos expertos estadounidenses de Estados Unidos. No insistan con la OTAN. Bueno, pero volviendo a esto, sí insistieron con la OTAN, se expandieron hasta acercar a Rusia y eso es lo que tiene este año 2022 que estamos analizando ahora en la situación en la que estamos. Sin embargo, no había otra salida, Luis, como ciertos diálogos, para eso existe la comunidad internacional, para eso existen las otras naciones que también están, que fíjate que podían apoyar una defensa de una manera que no fuera, esto va a parecer contradictorio, pues tan ofensiva, porque no podemos olvidar el número de muertes que esto ha ocasionado. O sea, fíjate algo, estábamos hablando de que se creía que quizás íbamos, en vez de a una bipolaridad, pues sí, a una múltiples polos, no solamente de poder, sino de interés en promover la raza humana. Entonces, Vladimir Putin en ese sentido, ¿crees que actuó de una manera a la defensiva porque no tenía otra opción o simplemente porque culturalmente eso es lo que lo impulsó a hacer eso y si es correcto? Porque ¿cuántas muertes ha ocasionado? Ni tú, ni yo, ni nadie de los que nos están viendo aquí apoyan la forma. Sí, porque echarle la culpa a los Estados Unidos no me parece que es una violación que es justo. Al derecho internacional, aunque lo han llamado y todavía hoy estamos a 10 meses, 9 meses, se le llama una operación militar especial. Ni siquiera se le llama invasión, no se llama ocupación. No ha habido declaración de eso, no es una guerra desde el punto de vista del derecho internacional, desde el punto de vista formal. No es una guerra, es una operación militar especial que los que están ahí le están respondiendo. Pero esos que están ahí tenían 8 años masacrando también a la gente del Donbass. Porque es que ni tú ni yo apoyamos eso. Un ser humano que muera, un solo ser humano que muera, no debería por razones políticas, por motivaciones políticas. Y está muriendo desde el año 2014, eran 16,000 que habían muerto porque tenían que hablar ruso, tenían que hablar ucraniano obligatoriamente, tenían que asumir la cultura ucraniana, se estaba nazificando. Por eso es que lo que sucede el 24 de febrero de este año 2022, que es la iniciación de esa operación militar, es para desnazificar. ¿Qué significa nazismo? Para que la gente entienda, sé que estamos en la postrimería de este segmento. Nazismo es esa política radical de Hitler de que nosotros somos la raza superior y que los demás tienen que adherirse a lo que nosotros pensamos. Eso es lo que pensaba ese grupo que estaba en Ucrania y por tanto no quería saber del que pensaba como ruso y le estaban imponiendo religión, forma de ser y había muerto, Adelina, 16,000 personas también. O sea, no quiere decir que yo justifico lo que han muerto ahora, de febrero 24 ahora. No, para nada. Pero algo tenía que hacerse. ¿Y qué piensas que va a pasar? O sea, por ejemplo, en el 2023. Yo pienso todavía, que pues, el globo en las mismas circunstancias. Y vamos a hablar de las elecciones americanas en el próximo segmento. Yo pienso sí que deberíamos ya esperar el próximo segmento, porque lo que te quiero decir es que definitivamente en estos momentos donde que tú y yo estamos hablándole a la República Dominicana y el mundo, ya el tema de la guerra ruso-ucraniana incluso está fuera de foco, sigue muriendo la gente, pero no hay una solución visible. Al menos entonces que se imponga la sensatez de la comunidad internacional y se debata en la mesa de manera responsable cuáles son los intereses de cada uno de los sectores y qué podría favorecer a todos los sectores, aunque ya sabemos que de la guerra nadie gana. Y ya mucha gente ha perdido, mucha gente ha muerto, mucha gente está desplazada, la economía se ha desestabilizado en el planeta. Que beneficia a la humanidad, como digo yo, que me pregunten de qué raza es usted, yo digo raza humana. Que beneficia a la humanidad. Esa es mi posición. Volvemos entonces con Luis González, quédense con nosotros, se pone mejor.
nosotros contentos de que acepten este contenido en sus hogares y en sus plataformas. Luis, qué bueno que nos siguen tanto de los Estados Unidos. La verdad que Exacto, ha sí, sí. sido apoteósico para Un país nosotros. admirable, Estados Unidos. Así es, y pero amigo de la nosotros. dominicana dominicana sobre todo se manifestó en estas elecciones en estas parciales, ¿no? Sí, sí, que hubo. Intermedias, le intermedias, llaman. exacto, ese es el término. Que hubo y nos escribieron muchísimo, algunos candidatos Sí, sí, participaron claro. Pues muy aquí bien. en nuestro programa y la verdad que entiendo que siempre que triunfa la democracia, pues es un triunfo de todos. El Demos Kratos. Así es, hablamos de Sí. acontecimientos, tenemos tantas cosas que hablar Sí, que ojalá sí, nos sí, dé sí, el sí. tiempo. Te preguntaba qué piensas entonces que va a pasar, sobre todo a raíz también de lo que ha pasado ahora en los Estados Unidos, Sí. en donde no va a haber el cambio que se esperaba, quizás que se creía, esa gran exacto. ola roja que se estaba vaticinando. Putin se queda con Sí. con el mismo tablero de ajedrez por 2 años más, Sí. aparentemente. ¿Qué tú crees que va a pasar? No exactamente el mismo, Más o Adelina. menos, Yo creo pero que siguen la dominando. Cámara de Representantes, definitivamente los republicanos, no van a avasallar, es la verdad, como se esperaba. Ujú. Porque hubo muchos votantes de esos que no salen en las encuestas, de esos indecisos, que Balaguer lo decía mucho en la política dominicana, pero todo el mundo sabía las estratagemas del doctor Balaguer. Pero en verdad siempre hay esa masa silente. La gente no cree que es así, pero es verdad. Y la Bueno, masa se dio en la primera vuelta. acomodada, la que no vota, porque Se dio en cree la que ya primera está vuelta con ganado. Bolsonaro también. Con Bolsonaro ninguna medición le dio el 43, que lo tuvo, le daban un 34. O sea, hay una masa silente. Y esa fue Eran la que... disléxicos, lo vieron al revés. Exacto. Esa fue la que votó por los demócratas que no se esperaba. Aún así, en estos momentos que usted y yo estamos hablando y que estamos incluso en Estados Unidos nos están viendo, ya es casi seguro que la Cámara de Representantes, que es determinante, es como la Cámara de Diputados aquí en la República Dominicana, sea controlada por los republicanos. Pero por un margen muy pequeño. Entonces, Sí, pero si te no pones a importa ver- porque tienen la mayoría. Sí, Después que pero- tú tienes la mayoría, aunque el margen sea pequeño, cuando se trata de votar, cuando se trata, lo primero que van a poner su presidente, o sea, gente ya no que va a se- ser la Pelosi. Hay gente que se vira. Ya no va a ser la Pelosi la que le hizo la vida imposible a Donald Trump. O Ahora va a viceversa, ser ¿no? lo contrario. A él le van a poner un republicano que le va a hacer, que es lamentable, eso lo dijo Barack Obama en su libro La audacia de la esperanza, que eso se la pasan en que yo cambio, casi siempre a mitad de periodo, eso casi pasa siempre. Sí. Llega un presidente a mitad de periodo, entonces se voltea la cosa y gobierna 2 años sin el Congreso. Y le hacen la vida, y hasta le paralizan. A Bill Clinton, Newt Gingrich, le paralizó el gobierno, incluso no tenían con qué pagar. A Obama le hicieron algo parecido. Y la Pelosi un poco a Donald Trump, también en los últimos. Y yo creo que eso es lo que va a pasar, aunque deberían pensar no en paralizar gobiernos, sino en que esa gente que votó por ellos necesitan respuestas. Y Estados representación. Unidos en estos momentos está en una recesión sin parangón en la historia. Que es raro que no se haya votado con el bolsillo. Exacto. Es- hay es mucha, raro, hay eso mucha es gente. sorpresivo. Lo que sucede es que quizá el discurso radical del líder republicano ahora, que es Donald Trump, el expresidente, eso quizás, según algunos analistas, a esa masa silente que no aparecía en las encuestas, dijo, bueno, para yo votar por esta posición tan radical en algunos temas, mejor continúo con los demócratas. Eso es parte del análisis, Adelina, que se ha venido haciendo de por qué no va a ser la avalancha. Sin embargo, la Cámara de Representantes y posiblemente el Senado, los datos que tenemos al momento que estamos hablando, es que están 48-48, pero hay 4 estados que todavía no se han definido. Y podrían de esos, si se da la tendencia, podrían 2 o 3 ser republicanos y obtener esa mayoría. Con 51 tú tienes la mayoría del Senado. Si se da eso, entonces el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, el Congreso de los Estados Unidos, van a tener que sentarse, porque también yo no lo veo mal. Cuando surge esa figura, precisamente es en el Reino Unido, incluso John Locke, que es un
los politólogos lo estudiamos mucho porque es el que plantea esa división de poderes. El Primero, check and balances, como ellos le primero llaman. que Montesquieu, que le agrega el poder legislativo, el poder judicial, en lo que es el poder ejecutivo, que era el rey, que era el que lo hacía todo, era ley, batuta y constitución. Entonces John Lutz plantea que debe haber un parlamento donde el pueblo esté representado. Y ahí comienza la división de poderes. ¿Para qué? Para el contrapeso. De manera que no está mal desde el punto de vista de la esencia de la política que el Ejecutivo tenga un contrapeso en el Congreso. Porque si no tiene contrapeso va a imponer todo lo que quiera, que puede ser bueno o puede ser malo. Puede ser meterme a una guerra o estarle enviando miles de millones de dólares o cheque en blanco, como dijo un candidato republicano, a Volodymyr Zelensky en Ucrania, cuando tenemos un país que tiene una recesión de un 10%. Cuando tenemos un país con una situación económica como la que tiene. ¿Qué va a pasar con lo que se está haciendo con Ucrania y Rusia ahora? Lo que yo creo es este eso, momento? que ahora no se le va a poner un cheque en blanco, que ahora se va a debatir, que ahora la democracia, el demoscrato se va a expresar, el poder del pueblo es que quiere que se debatan esos temas, que quiere que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo en si seguimos con esa guerra y seguimos apoyando esa guerra proxy, como se le llama, donde estamos enfrentando indirectamente a Rusia, independientemente de que están muriendo los ucranianos, como dijimos, de que se está dividiendo la familia ucraniana, 8 millones de gente se han movido, está todavía por los países periféricos, algunos vuelven, pero otros se quedan. O sea, todo eso se va a debatir ahora a partir de estas elecciones de medio término que se acaban de producir en los Estados Unidos. Varios temas más, también en el hemisferio nuestro, pues hemos tenido elecciones importantes. Muchas elecciones importantes y unos movimientos hacia la izquierda claro. bastante notorios también. Ahí me gustaría tu opinión sobre dónde vamos como latinoamericanos en este caso. América Latina es como un péndulo. A veces recuerda que hace 20 años, a partir del 98, llega a Venezuela Hugo Chávez con esa y comenzó una ola de la nueva, se le llamó nueva izquierda en América Latina. Después de él, otros más. En estos momentos, luego viene la derecha. Luego tuviste que la mayoría de los gobiernos eran de derecha en la región. Que lo estamos viendo en Europa ahora como una tendencia a eso. En Europa hay ni siquiera es de derecha radical. Sí. Por ejemplo, en Italia. Exacto, una mujer. De ganar una mujer y una mujer radical. Que es raro también. Exacto. Y porque de derecha radical en el sentido de que defiende lo tradicional, defiende la familia, se opone a esos matrimonios del mismo sexo. Ese es el discurso de Meloni, por lo cual ganó allá, pero además se opone a esa migración radical, a esa migración indiscriminada. Parecería que quizás los años de historia les han dado más experiencia a los europeos ahora mismo. No, pero lo que te quiero decir es que en América Latina también tenemos un péndulo, tenemos un péndulo. Han llegado momentos de derecha y ahora el mapa estuvo azul. Si ponemos derecha azul, izquierda roja, hubo un tiempo en que toda América Latina estuvo más azul. Pero volvimos a los gobiernos, ahora se le llama progresistas. Porque la verdad, no solamente responden, Adelina, a la llamada definición de la izquierda esa, sino a una definición que se acerca más a lo que permitió que Lula da Silva haya sido exitoso cuando gobernó 8 años Brasil. Y quizás vender más, el pueblo está gobernando para sí y no un absolutismo como el que quizás anteriormente pues era lo que se veía. Que son democracias Exacto. de izquierda, por tanto se le entiende como liberales. Ahí no hay autoritarismo, no hay imposición, sino que tienen una visión de izquierda, pero ahí vuelvo a la idea que te quiero plantear, se acercan más la mayoría de estos gobiernos y por ello felicito a Brasil porque eligió de nuevo a Lula, en vez de profundizar la lucha de clases, es plantearse la colaboración de clases. Pero son de progresistas que te llaman a ti como una persona de derecha, que como se le llama a la gente que tiene una posición con respecto a temas específicos,
o que entiende que la producción, el tema de los impuestos, hay varios puntos que dividen el pensamiento de izquierda y derecha. Entonces, ¿qué ha hecho Lula da Silva? Que unificó todo eso, y eso es lo que yo entiendo, Adelina, que se ha producido en esta ola roja en América Latina. Desde el Río Bravo, entiéndase la frontera Estados Unidos-México, hasta la Tierra del Fuego, que es allá al fondo donde están Argentina y Chile en el Polo Sur. Vamos a una pausa, me parece, me dicen los... Sí, yo te he nombrado casi co-conductora aquí. No, porque no quiero, ¿sabes? Cuando comenzamos a hablar... No terminamos. No terminamos. Y es que hay demasiados temas. Este es un programa para 2 horas, déjame decirte. Entonces ese auditorio que nos sigue debe seguir las ideas. No solamente eso, hay que complacer a los que nos mantienen aquí, que son los anunciantes. Exactamente. No quiero dejar, me gustó lo que dijiste de la radicalización, y no deja de venir malamente que a veces uno ve los radicalizados llamando radicales a otros. Sí. Entonces es como una misma cara de ambas monedas, simplemente que yo pienso en inglés, usted en español, o en blanco y en negro. El tema de Haití, que porque es pequeño, es un país pequeño, pero que ahora mismo yo creo que ha tomado pues el liderato en cuanto a explosión, en cuanto a todo lo que está pasando. Yo creo que ha levantado el interés global. Humanitaria, eso creo, y nos toca a nosotros, eso lo vamos a tratar. Y antes de cerrar, yo así como rapidito, me gustaría saber, ya que estabas hablando de líderes y del hemisferio y eso, ¿quién tú dirías que es como la estrella de esa nueva generación de políticos que ha salido, si es que hay una aquí en Latinoamérica? Yo tengo el mío en mi mente. Entonces, en la región, aquí en América Latina. Hay uno que me gusta muchísimo. Bueno, para mí es Bukele en El Salvador y Lula de nuevo. No, para mí Lula no tiene parangón. Mira, Lula es como un ave fénix. Lula no solamente le dio un cáncer y va a morir, o sea, desde el punto de vista físico. No te lleves de eso, que Chávez dijo que el pajarito, acuérdate, si o fue Maduro, no me acuerdo, Leo. Eso, cuando le diagnosticaron que podía morir, se salvó de esta, pero no solamente eso, sino que ya lo tenían como que estaba preso, estaba condenado, o sea, no era posible que volviera. Y no solamente volvió, sino que ahora fue electo presidente y va a tomar posesión el 1 de enero del año 2023. Entonces, para mí esos son los dos líderes, Bukele en El Salvador y Lula da Silva, que ya es conocido en Brasil. Aprovechamos para saludar entonces a esa comunidad de salvadoreños que nos siguen a través de Tele El Salvador, que tenemos un canal, no sé si sabías. Y yo apoyo totalmente lo que está haciendo Bukele. Nosotros tenemos un canal que opera desde El Salvador, se llama asimismo Tele El Salvador, y la verdad que tenemos como 5 millones de suscriptores en los Estados Unidos. Y nada, gracias por apoyarnos en ese sentido. Volvemos entonces con el tema ya local y qué le espera a RD, así es que está de moda ahora decirle, le han quitado hasta la República y el Dominicano. Esto es grande, nada de eso. República Dominicana, la patria de Juan Pablo Duarte y Díez. Ya volvemos. Agradecemos su sintonía, que estén ahí con nosotros, y temas buenos, temas importantes. Uno de los temas que no podemos dejar de tocar es el último bloque, lamentablemente, es el tema de Haití. Todo lo que ha pasado en Haití, lo lamentable que es la situación de Haití. Y la verdad que la falta de soluciones viables, reales, responsables, sostenibles que vemos. Y todo lo que está afectando a la República Dominicana en ese sentido. Mira que ya incluso lo que antes no había está empezando a hacer, en el sentido de, mira, que están aquí y están cometiendo asesinatos, que ya hay como una percepción diferente de esa diáspora aquí en República Dominicana. Sí, es muy lamentable, la verdad que se está deteriorando la presencia de Haití, los haitianos, porque ya tú lo decías, antes se veía como un pueblo que, como pasaba con el dominicano, o pasa con el dominicano, que tiene que emigrar. Los pobres haitianos venían para acá. Uno lo veía así, uno lo veía como el dominicano que se iba, entonces el haitiano venía y aquí estaba trabajando sobre todo, aportaba a la economía porque en el tema construcción,
en el tema agricultura también, pues no solamente en construcción, o claro. sea, todas las que... Entonces ahí teníamos la presencia Hotelero incluso en también. el tema hotelero, en el extremo opuesto de donde ellos están, que están en la parte occidental, entonces tú lo veías en Bávaro, Los ves. que dicho sea de paso, tienen una zona ahí que eso es de Que es ellos, de ahí ellos. en Punta Cana y en Bávaro. Entonces, pero ahora ya la gente está viendo otra cara. Ya está viendo lo que le pasó, por ejemplo, al tío de nuestro amigo, el general Soto Jiménez. Eso está claro que fue un acto deleznable completamente, pero ahora se señala que otro de gente importante, todo ser humano es importante, pero hay que estar claro que unos se destacan y ante la opinión, Steve Jobs, Elon Musk, son más importantes porque hacen aportes visibles, pero todo ser humano que muera de mano de otro. Entonces, han salido casos, claro, entonces ya la gente está viendo una comunidad que no era lo que era antes. Y además, Adelina, que es lo peor, que es lo que tú con lo que comenzaste la conversación, es que del otro lado no hay una organización, o sea, no existe el Estado. No hay una garantía de que ellos estén allá, de que puedan estar allá porque no hay organización, no se les garantiza seguridad de ningún tipo. Es una antesala del infierno. Yo siempre señalo, y esto ahí apelo a mi calidad de politólogo, la definición, la esencia del Estado, Adelina, es que el hombre cede libertad, o sea, se dice, déjame ser parte de un Estado donde voy a pagar impuestos, donde estoy en unas fronteras, eso es ceder libertad. Pero ¿a cambio de qué? De seguridad. Seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, en todos los sentidos. En Haití no hay ningún tipo de seguridad, por tanto no hay Estado. Y como no hay Estado, ¿dónde se van a ir? Se están yendo a otros lugares. No hay seguridad, Porque se están no hay yendo, incluso están estabilidad. llegando, algunas balsas están llegando hasta Cuba. No hay Ellos no saben, recursos, salen por no ahí, hay algunas salud. llegan a Cuba, llegan a la Florida y están llegando, claro, la frontera que tienen terrestre, la única que tienen terrestre es la República Dominicana. Y están viniendo aquí. Y yo siempre he dicho, Haití hay que verlo como oportunidad, no como amenaza, pero lamentablemente la realidad es más elocuente que cualquier cosa. Tú acabas de hacer, no sé si te diste cuenta, cambiaste de amenaza a realidad. Ya tenemos que dejar de tener los ojos cerrados. Es lo que te digo. Haití no es una amenaza para la República Dominicana, es una realidad para la República Es una Dominicana. realidad. Desde el punto de vista militar, lo ha dicho el experto en esos temas, que es el general Soto Jiménez, desde el punto de vista militar, la organización, quizás no lo sean, pero desde el punto de vista real, sí lo son, porque es que están aquí, no tienen dónde ir. Entonces, y además cuando están llegando, en vez de ser respetuoso con el que le está dando la oportunidad, entonces se están ahora excediendo últimamente, que es lo que tú estás señalando. Quizás Entonces, un espejo de lo que está pasando en su propio país. exacto. Entonces, ¿qué se espera? La comunidad internacional tiene que participar, por eso ahora mismo se está debatiendo en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas una resolución para ver si se envía entonces un grupo de paz para controlar mientras tanto y luego organizar el país, organizar elecciones, porque hay que hacerlo. Haití, yo creo Pero de que... otra manera de la que se ha hecho anteriormente, porque ¿cuál es la definición de la locura? No ha dado resultado anteriormente, o sea, No se ninguno, puede hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. que es Y lo más que- con la situación que hay que hoy era en lo día. que decía Albert Einstein. Que es peor. Hasta ahora, todo lo que ha habido desde el punto de vista internacional en Haití no ha fracasado. Tú lo has dicho, tiene que ser diferente. Por eso es que en esa resolución que se está planteando hay una diferencia. China y Rusia se están oponiendo a cómo lo están planteando porque entienden eso mismo. No vamos a entrar a hacer lo mismo que se ha hecho antes, porque el resultado no ha sido positivo. Tenemos que sentarnos, plantearnos cómo vamos a llegar a Haití para plantear una solución, cómo organizarlos, dándole oportunidad de que ellos dentro de su país puedan relanzarlo. Háblame del papel de China y su importancia en este caso, porque creo que pudiera tener un papel bastante determinante. Bueno, en el Consejo de Seguridad, China y Rusia son miembros permanentes, tienen derecho a veto. Hay una resolución que ha planteado Estados Unidos y México, México está jugando un papel ahí, que quieren entrar casi de manera unilateral, o sea, ni siquiera es
un tercero ausente, una representación formal de la ONU, sino Estados Unidos, porque entienden que el momento y la premura y la situación en la que está. China y Rusia entienden, como miembros permanentes también, pueden emitir un veto y no han dejado que pase la resolución, pero con sus argumentaciones, con la cual yo me adhiero. Es que no podemos repetir lo mismo, hay que ver cómo hacer para entrar ahí ya como comunidad internacional. No solamente la parte represiva, que si es necesario hay que hacerlo, porque hay grupos que realmente tienen un control. Y no hay grupos que tienen un control real del país. Y del caos. Y por tanto están aprovechando el caos. Entonces lo que está diciendo esa posición de Rusia y de China es, vamos a entrar como comunidad internacional, la parte represiva si es necesario, pero vamos a pensar cuál es el próximo paso. ¿Cómo organizamos y acompañamos a Haití en su reestructuración? Llamar a elecciones y luego de ahí darle seguimiento, no influyendo en su soberanía, porque al final la soberanía radica en el pueblo, y en este caso en el pueblo haitiano, no en el pueblo dominicano, no en el pueblo francés y canadiense, que estoy mencionando los países que tienen una gran responsabilidad con Haití, sino en el pueblo haitiano. Pero ellos necesitan quizás un apoyo, un acompañamiento para que en unos años puedan relanzarse. Tiene una gran oportunidad, tiene ahí parte de una isla con territorios que podrían ser cultivables. Tiene una mano de obra dispuesta a trabajar porque lo ha demostrado aquí. Es a eso que me refiero. Tiene una gran oportunidad de reforestarse. Ya eso es trabajo para los próximos 10 años. Reforestar Haití, que lo plantea Jared Diamond en su libro Colapso. Incluso yo le recomiendo al que me está viendo que lea ese libro. Ese autor estadounidense, en ese libro que fue un bestseller, señala, el que quiere entender el problema del mundo de hoy, que vaya y verifique lo que está sucediendo en la frontera entre República Dominicana y Haití. Interesante. Él vino aquí, verificó eso. Incluso quizás visualizar una reeducación del pueblo haitiano también, en donde ellos entiendan de que su peor enemigo pues, puede estar dentro de ellos mismos, si no cambian de mente. Nos queda poco tiempo, pero no podemos dejar obviamente de tocar el tema más importante de todos para nosotros en este caso. Claro. Como tú dices, ir de lo global a lo local. República Dominicana, ¿cómo evalúas el año que hemos tenido? ¿Qué piensas que va a pasar en este que viene? No creo que haya muchos cambios, pero me gustaría una evaluación de tu parte a nivel político, sobre todo. Tenemos ya un candidato oficial de la oposición, de uno de los o dos candidatos, porque Leonel Fernández, su Fuerza del Pueblo. Ahora llegó uno nuevo, Leonel estaba ahí como... ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que este año 2022 para la República Dominicana, incluso para el presidente Luis Abinader, comenzando por el gobierno, que es parte de la política, no ha sido malo para él. El turismo estaba en el número 1 de los países del planeta que se ha recuperado. Número 1. Esos son datos de la Organización Mundial de Turismo. Somos muy lindos también. O sea que pues también... por ahí hay que ver lo positivo. Quizás al ministro David Collado, pero el país. Por un lado, la economía, con todo y todo, crecimos un 12.5% el año pasado y este año va a superar el 7-8% también. Ahora, políticamente, tenemos al candidato del PLD, que obtuvo su victoria dentro de un proceso electoral interno. Tenemos a un Leonel Fernández, que ahí no hay que hacer muchas elecciones internas, se sabe que él va a ser candidato de la Fuerza del Pueblo. Yo creo que según lo que establece la Constitución de la República en su artículo 124, el candidato del PRM debe ser el presidente actual, ahí no puede inventarse. Entonces ya es cuestión ya está definido. El año 2023, entonces, le corresponde al presidente Luis, te hablo ahora como politólogo, reorganizar el PRM, porque la verdad que tiene algunas divergencias ahí, está con derecho, que tienen derecho, porque son miembros como Guido Gómez Mazara, Alburquerque, entre otros. ¿Y su gabinete? Y su gabinete quizá debe haber algunos cambios. Algunos. A final de este año 2022 y entrar el 2023 para continuar y relanzar también el gobierno. Yo creo esa parte. Pero la República Dominicana, con todo y la situación,
salimos bien del COVID, como dijimos, gracias al apoyo de la República Popular China, que el presidente lo reconoció. Y la gestión de la vicepresidenta. De la también, vicepresidenta y todo eso. Y gracias a que el pueblo dominicano pues también formó parte de ese proceso. Desde el punto de vista económico, la parte del turismo y también otras inversiones y que se han anunciado y algunas que han comenzado. Eso es lo que yo he visto de este año 2022. Naturalmente, como todos los países del mundo, hemos sido víctimas de lo que ha pasado con el aumento de los precios de los combustibles fósiles, por la guerra en Ucrania, porque no somos productores. Tenemos una planta, la Punta Catalina de carbón, que no debimos haber nunca tenido, pero estamos en el final del programa y no podemos explicar por qué. Pero eso no debió existir nunca y a eso hay que invertirle, porque hay que comprar carbón que no tenemos tampoco. Y para colmo carbón. Bueno, pero nadie eligió a Mandrake. Se eligió un hombre que sí, ahí te secundo, creo que por lo menos en intenciones no se ha quedado en tratar de hacerlo bien y además en calificaciones y sigue bien hasta medido. El momento sigue con una muy buena medición, entonces eso nadie lo puede negar. Óyeme, parece que vamos a hacer como el árbol. Nosotros vamos a botar las hojas secas y vamos a llenarnos de esas hojas nuevas. Parece que tenemos una buena promesa entonces para República Dominicana. Luis, qué bueno siempre tenerte aquí, qué bueno que te pude brindar agua, tenemos un agua escondida ahí, aquí no había ni agua para brindarle a este hombre, qué vergüenza. De todo, hasta plumas. Estás tú, exacto, con esa energía positiva, al final esa es la vida, vibración, frecuencia y energía, ahí está todo y eso se siente positivo aquí. Yo creo en eso, claro. Y el hombre según él habla, nunca me declaro nada que no vaya a favor de mi desarrollo y de mi rol como ser humano en esta experiencia que estamos teniendo, que somos espíritus teniendo esta experiencia humana, así es que me gusta decirlo. Se te quiere muchísimo, de verdad que sí. Gracias por tus aportes y nada, yo creo que Dios con nosotros. Así es, amén. Y con ustedes también. Un beso muy grande de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Se lo doy yo, pero el equipo de trabajo secunda esta moción. Que Dios les bendiga y sean felices. Nos vemos en una próxima.